Bendiciones con todos. Tema 31, las verdades de la palabra de Dios. Este es el último video donde cerramos ya los dos libros, ¿sí? Los dos libros de Samuel. Aunque como dijimos al principio, en el original es un solo libro. ¿Entiendes? Es un solo libro. Entonces, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos aprendido en esta historia del rey que nos cuenta del primer rey Saúl y la historia del rey David? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto nos hemos llenado? ¿Cuánto hemos conocido al Señor? Sí, yo los bendigo en el nombre del Señor porque ustedes se han dado tiempo para escuchar esta palabra. Ustedes han dado unos minutos para escuchar esta palabra y aprender, y seguro que han aprendido, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias por apoyar esta palabra, que es la palabra del Señor, las verdades de la palabra de Dios. Y gracias por suscribirse al canal. Si no lo ha hecho, hágalo, ¿sí? En este canal solo predicamos las verdades de la palabra del Señor. Vamos entonces con el último video, el tema 31. Son las consecuencias que enfrenta el rey David por el censo. Sí, hay consecuencias por algo que Dios no autorizó. Y utilizamos 2 Samuel, capítulo 24, versículo del 10 al 25. En el tema anterior leímos sobre el censo que David mandó a hacer en contra de la orden de Dios. Pero cuando Joab le dio el reporte, el rey se arrepintió de lo que había hecho. Eso tiene David, que es un hombre que se arrepiente, que se da cuenta de sus errores, de sus pecados y busca arrepentirse. Versículo 10 de 2 Samuel, capítulo 24 dice: después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué cosa? ¿Qué lecciones que nos enseña David, no es cierto? Reconoce el pecado y va delante del Señor a pedirle perdón. Y es lo que tenemos que hacer todos nosotros, reconocer nuestro pecado que hemos cometido, ir a la presencia del Señor y pedirle que nos redima, que nos lave, que nos levante. Aunque David se arrepintió, las consecuencias ya venían en camino, tal como lo hará saber un profeta. Vea usted. Ya sabe que Dios perdona el pecado, hemos visto en toda esta serie, pero las consecuencias del pecado son otra cosa. Versículo del 11 al 13, de 2 Samuel capítulo 24 dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta de Gat, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¡Wow! Y ahora mire las consecuencias. Veamos, el rey David tenía 3 opciones como consecuencia de su pecado: 7 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de peste. Esto fue lo que escogió David. Versículo 14 de 2 de Crónicas, capítulo 24. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. No caiga yo en mano de los hombres. Se puso bien mejor en las manos del Señor. Ahora, peste sobre Israel. Como consecuencia del pecado del censo, vino una peste sobre el pueblo de Israel, que duró 3 días, tal como lo había dicho Dios. Versículo 15 de 2 Samuel capítulo 24 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Mire, en otras palabras, David es culpable por la muerte de 70,000 hombres, porque tomó una decisión sin consultar a Dios.
sí se da cuenta del grave peligro cuando hacemos cosas sin consultar a Jehová, sin consultar a Dios. Es que a veces la arrogancia, la vanagloria, el yo puedo, yo soy más inteligente, yo soy más sabio, nos lleva a cometer estos gravísimos errores y por eso fracasamos. No, no, no. Pequeña o grande cosa que vayamos a hacer, preguntémosle al Señor. Los proyectos que tengamos, los proyectos que realicemos, que queramos llevar adelante para el beneficio, tal vez de la sociedad, preguntémosle al Señor. Tal vez el Señor diga, sí, está bien tu proyecto, pero yo lo voy a empoderar, yo lo voy a hacer mejor, de mejor calidad. ¿Me entiende? Porque Dios tiene lo mejor para nosotros, porque nosotros somos hechos a imagen de Él. Pero mire, 70,000, y eso es cogiendo más de 3 días, una enfermedad que creo que ni con todo el avance de la ciencia hoy día, si hubiera sido en este tiempo, se hubiera podido parar, porque fue el mismo Dios que la envió. ¿Qué les parece? Y no es casualidad que se mencione la frase desde Dan hasta Beerseba, porque eso fue lo que dijo David al mandar el censo. Pero cuando el ángel de justicia llegó a Jerusalén, Dios lo detuvo. Dice el versículo 16 de 2 Samuel capítulo 24, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. ¿Qué les parece? Porque David se arrepintió rápido, se arrepintió a tiempo. Sí entiende que cuando uno no pide perdón por el pecado, pasan días, a veces hasta años. Se agrava más la consecuencia. ¿Sí? Pero en este caso, David buscó rápido, mire, y Jerusalén fue guardado de esta plaga que mató a 70,000. La palabra que se traduce como arrepintió viene del verbo en hebreo na'an, que literalmente significa suspirar profundo. Y también puede traducirse lamentar, ser movido a compasión, consolar. Esta no es la primera vez que Dios detenía una mano en este lugar. Miles de años atrás fue en ese periodo, en ese preciso lugar donde la mano de Abraham fue detenida cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerda? Pues la era del Jebuseo se encuentra en el monte Moriat. Leamos Génesis 22, versículo 1 al 2, del 11-12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Dios probó a Abraham mandándole a sacrificar a su hijo, pero en el último momento le mostró que el Señor iba a proveer el sustituto, que es la imagen del Cordero de Dios que moriría en la cruz como propiciación en favor de todos los hombres. Génesis 22:13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta misma imagen la veremos en la historia cuando David pide que el castigo caiga sobre él en lugar del pueblo. Sí, versículo 17 de 2 Samuel capítulo 24 dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, mire, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David se sentía culpable, ya había pedido perdón, vuelve a pedir perdón al Señor y dice, no mate a esa gente, no mate en Jerusalén, porque a mí, contra mí, Señor, yo es que he pecado, castígame a mí. Tiene valor para reconocer que ha pecado, y eso es importante, valor, fuerza,
para reconocer que hemos fallado delante de Dios, ¿sí? Y buscar su perdón. Eso es importantísimo en nuestras vidas, es muy importante. Entre líneas podemos leer el mensaje del Evangelio en esta historia de David, cuyo linaje vendrá el Mesías que salvará no solo a Israel, sino a todo el que crea en él. Ahora, el altar de Jehová. Mientras que todo estaba pasando, el profeta Gad recibió un mensaje para el rey David y se lo fue a dar. Escuche, versículos 18 y 19 de 2 Samuel capítulo 24. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho que de Gad, según había mandado Jehová. ¿Sí? ¿Qué les parece? La instrucción de Dios era levantar un altar para hacer un sacrificio. Y David estaba dispuesto a hacerlo. El problema era que el lugar escogido era la propiedad de un jebuseo. Y ahora, versículos 20 y 21 de 2 Samuel capítulo 24 dice: y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces a Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. David sabía que la solución al problema era comprar el terreno. Sin embargo, el dueño ofreció otra solución. Versículos 22 y 23 de 2 Samuel, capítulo 24 dice: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Aunque la oferta de Arauna era generosa, David no podía aceptarla, y él explica por qué. Versículo 24 de 2 Samuel, capítulo 24 dice: y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El pago de 50 siclos de plata es significativo, ya que en la ley de Dios, la Torá, ese es el precio que se paga para redimir a un hombre, y también el precio para redimir un terreno. Sí, mire lo que dice Levíticos capítulo 27, versículo 3. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Levítico 27, 16 dice: si alguno dedicare a la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Un homer equivale aproximadamente a 220 litros en grano. David compró el terreno en el monte Moriat, que está en la parte alta de Jerusalén. Allí edificó un altar a Dios y ofreció sacrificio a Dios. Versículo 25 de 2 Samuel, capítulo 24 dice: y edificó David allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El propósito de ese terreno en ese momento fue ponerle fin a la plaga causada por el censo. Pero Dios tenía planes mayores para ese lugar. Allí será eventualmente construido el templo de Dios. ¿Qué le parece? Segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriat, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Ornán, otra pronunciación de nombre es Arauna. En la Biblia leemos de varios
lugares que fueron comprados por precio por padres de la nación. A. Cueva en Macpela, en Hebrón. La cueva fue comprada por Abraham para enterrar a Sara. Y también él allí, ¿no? B. Siquem. Este fue el primer terreno que un patriarca compró para habitar. Allí fue donde Jacob reconoció a Jehová como su Dios. C. El monte del templo. El rey David compró la era de Ornán para construir el altar a Dios. Eventualmente este terreno fue la base para la construcción del templo en Jerusalén. ¿Qué les parecen estas verdades de Dios? ¿Qué le ha parecido toda esta historia de Primera y Segunda de Crónicas? La historia sobre todo de David, un hombre apasionado, un hombre que ama a Dios con todo su corazón, un hombre que también tiene debilidades. Su naturaleza pecaminosa, cometió adulterio, asesinó, hizo el censo, pagó el precio por eso, pero se levantaba, buscaba nuevamente al Señor, buscaba nuevamente. Y es lo que hacemos, debemos hacer nosotros. Pecamos, no podemos evitarlo. Nuestra naturaleza que heredamos pecaminosa, nuestros padres Eva y Adán, nos llevan a pecar. Pero inmediatamente buscar el rostro del Señor, buscar el rostro. Si podemos evitar el pecado, evitemos, porque ya hemos visto que eso trae graves consecuencias a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, si usted no ha aceptado a Jesucristo, este es el momento para que lo haga. Toda esta historia nos ha enseñado que con Dios es mejor. Toda esta historia nos ha enseñado que Dios es maravilloso y tiene grandes bendiciones. Entonces, el primer paso para aceptar a Cristo, aquí le presentamos la oración de fe. Queremos que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Repítala con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Perdón. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarnos la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso. Venga la palabra. Medite en estas historias. Ya están ahí en el canal una cantidad de videos que hemos hecho. Y en la voluntad de Dios seguiremos haciendo para ayudarnos, para alimentarnos. Pero también venga la Biblia escrita. Léala, medite, busque la ayuda del Espíritu Santo que le ayude a obedecerla, a aplicarla y después predicarla. Ore al Señor, cante alabanzas, adórele. David le adoraba al Señor, se levantaba, eso le ayudaba a levantarse y es maravilloso. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo esta maravillosa verdad. Amén. Oremos esta oración terminando estos dos libros maravillosos. Padre, te damos gracias por Samuel. Estos dos libros, aunque en realidad es uno. Cuánta enseñanza maravillosa nos has dado. Cuánta enseñanza nos seguirás dando a través de estas historias de estos dos reyes, sobre todo el rey David. ¿Sí? Cómo David se levanta, se convierte, tú lo conviertes en un rey. Cómo lo bendices. Cómo también por su naturaleza pecaminosa cae en pecado, pero busca levantarse, Señor. Cómo su testimonio convierte a endeudados, a paralíticos, a personas enfermas y los convierte en grandes hombres, en los grandes héroes, Señor. Es que esa es tu palabra, Padre. Así es tu palabra. Tu palabra es fiel. Y por eso te bendecimos. Por eso te decimos que te amamos. Por eso damos gloria a tu nombre, Señor. Porque cada día en tu palabra nos enseñas cosas maravillosas, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Padre, Espíritu Santo, que no quede en el olvido. Que esta palabra sea escuchada. Que esta palabra sea puesta en práctica. Que esta palabra traiga un renuevo, traiga una cosecha, traiga un cambio de vida. Usa esta palabra, Señor, para la gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Nosotros te agradecemos y te alabamos y decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo.
decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros, ¿sí? Sigamos reenviando, y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones. Y no hemos terminado porque seguiremos en la sabiduría del Señor haciendo videos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Gracias por su ayuda, gracias por usted destinar estos minutos para escuchar la palabra de Dios, gracias por estar suscrito o por suscribirse al canal. Animes que otros se suscriban y Dios les va a bendecir. O ya le está bendiciendo y ya está creciendo espiritualmente por ayudarnos, ¿sí? La gloria y la honra es para el Señor y nosotros a ustedes les deseamos que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones y seguimos escuchando la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios.